porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Ñande Yarañé, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad a todos ustedes, queridos amigos, queridos hermanos. Jesús nace en nuestro corazón. Es mejor decir también Dios se encarna, es la encarnación. Y más aún para entender ese gran misterio, Dios se solidariza con nosotros, con la humanidad, con el hombre. Como dicen los padres de la iglesia, Jesús nace para morir. Muere para resucitar, resucita para subir al cielo, sube al cielo para enviar al Espíritu Santo y envía al Espíritu Santo para que nosotros ahora seamos los otros Cristos. La encarnación de Dios tiene esta misión, tiene este ciclo tan importante. Y en la medida en que nosotros entonces nos volvemos los otros Cristos, alter Cristos, entonces tenemos que hacer también nuestra propia encarnación en nuestra situación en que nos encontramos. Ñande yaweruana peñande yara peñande roga pupe, ñande yaweruana peñande yara peñande conazo pupe, alleva. Ñande ñamoiana peñande yara dentro de la sociedad, dentro de la cultura. Y bueno, qué lindo entonces. Nosotros sabemos que somos bastante cristianos, o sea, somos seguidores de Cristo en general, pero tenemos que pensar en algo más, ¿verdad? Tenemos que pensar aún en ir limando ciertas asperezas, tenemos que ir limando ciertas cosas que aún no responden al 100% de esta encarnación, ¿verdad? Eike, con la sopube, eike en la realidad de la sociedad, eike en la realidad del hombre, de sus pecados, y desde ahí entonces para poder cambiarlo. Entonces, feliz Navidad en este 25 de diciembre a todos ustedes, querida familia, a todos ustedes, queridos amigos. Estos son los deseos de Ñande Yarañé, que estamos ya caminando un cierto tiempo y estamos concluyendo este año 2018. Y en este deseo, también como regalo de Navidad, yo les pido que cada uno de ustedes entren a formar parte de este gran movimiento Ñande Yarañé. Ustedes pueden hacerse padrinos de Ñande Yarañé para que podamos también solventar y llevar adelante este proyecto de evangelización. Ñande en todo el país, a cada familia, a cada ciudadano, a cada habitante del Paraguay, a cada joven, a cada niño. Pero decíamos también que el mejor regalo justamente en este sentido de acompañarnos, de dar ese granito de arena, de los yerurei, sino que en la medida de la posibilidad de cada uno tiene que hacerlo como padrino, ¿verdad? De Ñande Yarañé, con el fin más importante, porque la palabra de Dios, en la medida en que toca nuestra vida, nuestro corazón, en la medida en que nosotros entendemos el mensaje de salvación de la Biblia, entonces vamos a hacer las obras. Ani que penderezaray pe Santiago ge ia pe me lleva. Santiago dice luego, muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Entonces, queridos hermanos, quiere decir que en la medida en que nosotros vamos aprendiendo la palabra de Dios, nos vamos comprometiendo más con el Señor, entonces vamos a poder hacer nuestra esta realidad o estas palabras de Santiago, cuando dice en su carta, ¿verdad? Cuando nos dice esto, yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. La palabra de Dios nos tiene que llevar a adherirnos. La fe quiere decir adhesión, adherirse,
ese, como un pegote en ese, abrazarse y de el triduo justamente de los jóvenes, ¿verdad? Este trienio de los jóvenes, abrazarse a Cristo Jesús. ¿Eso qué significa la fe? La fe quiere decir da poirin de Jehuiñan de Yara, da hipotai, rejoche Jehui, no te quiero dejar, te tomo entre mis brazos, te abrazo verdaderamente, te hago parte de mi propio ser. Bueno, ahora entonces la ñandé ya Regina para este año que estamos ya casi iniciando 2019, en el año litúrgico y me moví la 2019. En coña iba Navidad vejina con lleva ya terminaba el año de primer recorrido que fue todo el tiempo de Adviento, de una preparación para el nacimiento de Jesús. Acoanga ya moñepunuta el ciclo justamente de Navidad, el ciclo de la presencia de un Cristo, el ciclo de la presencia de Dios que nos renueva, que nos compromete a hacer historia y a hacer una historia totalmente diferente. Y es así que entonces con Ñande Yarañé nosotros les proponemos a todos ustedes el mejor regalo de Navidad Peyapota. Entonces Peñé compromete en mí orendía, porque orieron más exégina de llegar a más y con más proyectos, ¿verdad? Queremos los proyectos también, por ejemplo, para tener algún programa con los niños, aprendiendo con Jesús, por ejemplo, para los niños. Pero vean, entonces, entero betea peñe moíana y lleva, entonces pechamente ya jata, porque ese señor diga tu moí me lleva bebé, ese pepe diga tu hina con an, vender diga tu moí lleva bebé. Y bueno, eso significa sin Dios, ¿verdad? No podemos hacer nada. Tiene que ser esa gracia, ese compromiso. Y ese va a ser el mejor regalo que le hacemos al Señor también. Y va a ser el mejor regalo que le hagamos a nuestra propia sociedad. Porque en la medida en que nosotros vamos aprendiendo, vamos entendiendo lo que el Señor nos dice con su palabra, ahí sí que podemos hacer camino juntos. Y nosotros estábamos reflexionando en nuestro estudio bíblico de Ñande Yarañé, así en forma sistemática, el libro del Éxodo estamos en este momento. Y justamente como que nos vino anillo al dedo, decíamos, porque nos estaba hablando de una vocación. Y es la vocación que Dios le da a Moisés. Vocare, llamado, del latín, ¿verdad? Llamado, Yugüero Zapucay, Beñande Yara, Nerenoijina, Yuque, Jaque, Yuque Ave, Rojenoijina, Aycotemendere, Beñande Yara, lleva. Entonces, viste, Daiku, Ñande Yara, Iajina, Ñande, Cora, ahí entende, pues está mañana. No, de ir Ñande vea. Sino que el Señor nos hace primero mirar la realidad, decíamos, juzgar esa realidad y desde ese juzgar entonces después nosotros accionar. Aquí justamente cuando decíamos que Dios acciona después de ver el sufrimiento, la opresión de su pueblo y conocer, entonces Él dice, por eso he bajado. Apenas ya celebrar este día. Por eso he bajado para liberarlo del poder de los egipcios. Allá esa curiñande cuejeu peña mañangueo, ya es que liberarlo del poder de los egipcios significa nuestros propios pecados. Significa aquello que a nosotros nos está encerrando en nosotros mismos y no nos deja ser a nosotros auténticos, no nos deja ser buenos cristianos. ¿Por qué? Y porque nos encerramos en nosotros mismos y no somos capaces de hacer algo. Bueno, volvemos entonces enseguida con más Ñande Yarañé. Y feliz Navidad siempre a todos ustedes. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañe. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañe. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Con tus compras en el mes de diciembre estarás participando del sorteo de fabulosos premios el día 5 de enero del 2019. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Trocitos de madera ya techaron el establo. En el cielo hay una estrella que guía a los Reyes Magos. El niño José y María moldeados en el barro dan la imagen navideña y ta yegua color rosado. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoba. De güero que lo mitañan de Yara y Peguará. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoba. De güero que lo mitañan de Yara y Peguará. Si se hizo la cena y un pedazo de meyú. Estamos en Nochebuena, la noche del Morejú. Qué lindo que está el pesebre, miran un poco al Ibú. Y en sus orillas cantando su tristeza un cururú. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoba. De
bueno que lo mitañan de Yara y Peguara. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoba. Qué bueno que lo mitañan de Yara y Peguara. Los amigos y el cariño hacia Jesús se enlazaron con la caña y el famoso arroz Jesús. En la tierra el pasto verde y en la mente una ilusión. Un paisagua y la gente hace corazón. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoba. Güero que lo mitañan de Yara y Peguara. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoba. De güero que lo mitañan de Yara y Peguara. Y seguimos con este día en que celebramos la Navidad, el nacimiento de Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra sociedad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad a todos ustedes, oyentes, fans de Yahshua Bebeisha, lleva de ñan de Yarañ, donde estamos haciendo en forma sistemática nuestro estudio bíblico. Y muy lindo, ¿verdad?, el pasaje que justamente hoy la palabra de Dios en forma sistemática que estamos estudiando, ¿verdad?, del libro del Éxodo. Es justamente el llamado, es la vocación de la misión que recibe Moisés. Dios mismo que le da una misión. Y coincide muy bien con la Navidad, decíamos en este 25 de diciembre, porque también a nosotros el Señor nos está llamando para una misión muy importante. Encontramos aquí en el versículo 9, estamos en el capítulo 3 del Éxodo, dice: el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto cómo son oprimidos por los egipcios. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto cómo son oprimidos por los egipcios. Tengamos en cuenta este elemento importante, el hecho de que Dios escucha, el hecho de que Dios no es sordo a las súplicas del hombre. Dios, justamente si hoy celebramos esta Navidad, es porque Dios nos escucha, es porque Dios sabe lo que sucede en nuestro corazón y en nuestra vida. Quiero también yo responder a esto que tú me estás pidiendo. Quiero también yo responder así como tú has respondido a ese clamor y a esa necesidad del pueblo. Y entonces queremos, ante el grito y ante esta posibilidad de ver cómo son oprimidos nuestros hermanos por los egipcios, entonces también nosotros queremos responder. Y esto va a significar llevar a Cristo, llevar a Jesús en el corazón de cada familia, de cada hermano. En el versículo 10 dice: ahora ve, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Ahora ve, yo te envío. Ve. Entonces el Señor tampoco no es que viene a contarnos nomás. Mira qué lindo, los pañalitos, el pesebre, la semballa, a medianoche, ya una sidra, ya bocapula bombas o pa' beber. No, esto no significa absolutamente eso, sino que hay aquí entonces un envío. Ahora ve, nos dice, ve. Hay que salir de las propias comodidades, nos dice nuestro Papa Francisco. Hay que dejar todo aquello que nos tiene ahí bien cómodos. Y ahora nos envía, yo te envío, dice, junto al faraón. ¿Quién significa el faraón? Y el faraón es el que está significando al poder.
podemos decir también a las tinieblas, o podemos decir también al mal. Es la personificación de aquel poder que nos oprime, que no nos deja liberarnos. Y bueno, mirando desde este punto de vista, la presencia de Jesús nos envía también. Ahora ve, nos dice, yo te envío para que saques de Egipto a mi pueblo. La misión específica es para que saques entonces, o para que nosotros podamos salir de nuestra esclavitud. Upeana ñande yara, o uñande buitebe, o me ñande pepua cabeña y cotemeba, llevas o pewi ñande ñañe punuta ñamba po. Upewi ñande ñañe punuta, ñañe moen baite, oñondive pa, ayaya pota, peika tumía. Ñamondo hoja guaisha pemba sabaí, ñandere cobajino pepe, encadenados, esposados, aprisionados. Entonces, upea la ñande yara, oye, era ñande, upea la ñande yara, o moía jina apeñandere nondepe. Por eso dice, ahora yo te envío al faraón te envío. Es decir, esto también es interesante, porque si Dios nos envía al faraón, quiere decir que nos envía al lugar central, ahí donde se genera el problema. Las aiguñas debe viajante alrededor, y viajaba alrededor, pero al final a la raíz del problema. Te envío al faraón mismo. Ahí está el poder centralizado, ¿verdad? El poder centralizado de todos los poderes, justamente el faraón. Y desde ahí, entonces, siendo enviado, tú tienes que sacar de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Es desde aquí donde nosotros vamos a sacar a todo aquel que está aprisionado a causa del pecado. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y hacer salir de Egipto a los israelitas? Ese es el problema que siempre vamos a encontrar en nuestra propia vida, queridos hermanos. No desanimarse, porque es lo que nos sucede a nosotros. Siempre toda nueva acción, toda nueva responsabilidad, y sobre todo una responsabilidad que nos cuesta, porque esto cuesta lo que te está diciendo. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón y hacer salir de Egipto a los israelitas? ¿Quién soy yo? Para hacer tremenda misión, tremendo llamado, Señor. ¿Quién soy yo para eso? Para presentarme ante el faraón. Primero luego presentarme ante el faraón. Y yo le tengo que dar órdenes, o yo le tengo que decir que yo vengo a liberar a mi pueblo o al pueblo de Dios. Imagínate, ¿no? Que es un grupo de esclavos encima. Y dice, y hacerlo salir de Egipto, Esto es el colmo, digamos, el colmo, ¿verdad? Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? Yo, y hacer salir a los israelitas. Pero el Señor le responde, este día lleva celebrar esta Navidad, este nacimiento de este niño que irá creciendo en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra vida. Dice, yo estaré contigo. Señal esta es la señal de que yo soy el que te envía. No, nos damos cuenta que es Dios entonces el que te envía. Dice, después que hagas salir de Egipto al pueblo, ustedes darán culto a Dios en este monte. Es decir, para que ellos entiendan, comprendan que no es una simple liberación. ¿De qué nos libera Dios? La presencia o el nacimiento del niño Jesús, si después vamos a pensar en cosas superficiales. No, lo importante es justamente centrarnos, que ustedes darán culto a Dios en este monte. Es decir, nosotros nos centraremos y toda nuestra vida centrada en Cristo. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados,
frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañé. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañé. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Yo te pido, yo te pido, yo te pido, yo te pido, Anita. Hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañé. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven.
trotando, con mi cuatrito voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 tuquita, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki, 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 tuquita, apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, 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 voy camino de Belén. Volvemos con Ñande Yarañé. Estamos entonces en este programa del 25 de diciembre. Hoy es Navidad. Hoy ha nacido y sigue naciendo Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón. Hopepe Ñande Ñañe Pomoyana Be Ñande Yara de Nondebe Lleva Haya Yerureshupe Ñande Yara Peipu Acabeba Dere Yuba Cuore Apitebe Lleva Dere Naseba Cuebelempe en ese pesebre. Emina Olevea Bei Pepu Acabero y Cotebeba lleva para salir de nuestras opresiones y para salir de nuestros pecados. Upeañan de ya esa a través del Éxodo. Eso es lo que estamos reflexionando, sobre todo desde este llamado, de esta vocación y de esta misión, que es lo más importante. Pero para cuestionar de ya Ecuri que el Señor le dice, esta será la señal, esta será la señal. Después que haga salir de Egipto al pueblo, ustedes darán culto a Dios en este monte. Enrique tuya por la hermenéutica llevas allá aplica a mí para este día de la Navidad a nuestra realidad, la que vivimos nosotros en este día de Navidad. Enrique tuya ¿verdad? Con tu nacimiento, Señor, en mi corazón, en mi pesebre, con tu nacimiento en esta sociedad, entonces tú, Señor, harás salirnos de nuestros Egiptos, de nuestros lugares de opresión, esta nueva vida. El nacimiento de un niño nos abre la perspectiva de la vida que está comenzando. Imagínense, está comenzando. Ya está en pañales. Pero también al mismo tiempo sabemos que esa vida que se está abriendo es una vida muy, 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 muy frágil. Esa vida necesita ser acompañada. Pemitabe o nacer ojina lande poino yui, nemo garuino, nemo cambuino, no imeino ne diejina, nemo jairo, nemo ino peisindie. Enseguida manota. Dos are pucumoay, dos are pucumoay. ¿Por qué? Porque justamente eso es, queridos hermanos, lo que nosotros necesitamos entender. Si hoy le hacemos nacer a Dios, si hoy Dios se encarna en mi corazón y en mi vida, si nosotros fuimos preparándonos para esta Navidad, entonces quiere decir que nosotros ahora tenemos que tenerlo justamente bien abrazados. El niño que ha nacido, que esté sobre nuestro pecho. El niño que ha nacido, que esté ahí acurrucado con nosotros. El Emmanuel famoso, de Isaías, capítulo 7, versículo 14. El Emmanuel, Dios con nosotros. Peñandillara, ñanendivé. Imagínense el misterio tan grande, pero tan lindo, tan alentador para cada uno de nosotros. Ñande yara uñan de puipé, ñande yara uñan de corazón, ñande yara ñande mombarete siempre. Y bueno, eso es lo que nosotros hoy pedimos entonces en este 25 de diciembre. Y después de aquí comienza toda otra historia, porque esta es la misión. Yo te envío para. Pero tenemos que saber, y esto nos va a proyectar, ¿verdad? Porque toda la vocación de este capítulo 3, del que nos está hablando Dios, cómo le está llamando Dios a Moisés, ahora nos va a demostrar y nos va a decir cómo Él se da a conocer. Moisés dijo a Dios, si me presento ante los israelitas y les digo que el Dios de sus padres me envió, me preguntarán, ¿cuál es su nombre?
¿qué le responderé? Qué lindo que es esto. Entonces vamos a mirar un poco desde esta clave de lectura, porque ñande ya leína esta vocación y este llamado de Moisés desde una interpretación de la Navidad. Entonces lo entendemos como esta revelación de este niño que ha nacido, de este nombre divino y también de esa misión, que es decir, esa promesa de liberación que Dios siempre tenía y que ahora tiene, ¿verdad? Y está con nosotros. Entonces Moisés dijo a Dios: si me presento ante los israelitas y les digo que el Dios de sus padres me envió a ellos, me preguntarán cuál es su nombre. ¿Qué les responderé? ¿Qué les responderé? Entonces, esto es importante porque nosotros siempre vamos, al ser enviados, vamos a encontrarnos con estos faraones, vamos a encontrarnos con estas personas que tenemos delante de nosotros y que ciertamente tienen un poder grande. Son los que oprimen a nuestros pueblos, son los que oprimen a una sociedad. Y nosotros ciertamente también nos dejamos oprimir, ¿verdad? Entonces, eso también tenemos que ser bien claros. Solamente hay opresión cuando nosotros nos dejamos oprimir. Hay una frase muy linda que siempre a mí me ha gustado, justamente estudiando, del capítulo 14, ¿verdad? De este mismo libro, que ya llegaremos oportunamente, el libro del Éxodo. Dice: existen faraones solamente en la medida en que existan esclavos. Y claro, si no existen esclavos, nunca existirán faraones en este mundo y en esta vida. Entonces, ¿viste? Entonces la Navidad, ¿qué viene a ser? La Navidad es un Dios que entra en nuestra historia, que se encarna en medio de nosotros. Desde aquí entonces ñande acabó ayer, mañana porque ñande yaraco ujame ñande pe puacabe pembarete ñande ñicote de vagina. Pero para mirar con los ojos hacia arriba. Y justamente mirar los ojos hacia arriba significa tu propia dignidad. Mirar quién sos vos, cuál es tu propia dignidad. Pero al mismo tiempo aprovecho para decir también que ese mirar hacia arriba significa mirar hacia el cielo, mirar a Dios. Que esa fuerza entonces viene justamente a través de esta encarnación. Es Dios que entra en medio de nosotros. Es Dios que nos regala su gracia. Es Dios que nos regala esa fuerza, ¿verdad? Para que nosotros podamos vencer todo lo que es negativo. Y bueno, entonces aquí él le pregunta, ¿verdad? Porque dice, uno es realista también. Uno es realista en la vida. Si me presento ante los israelitas y les digo que el Dios de sus padres me envió, me preguntarán cuál es su nombre. Cuando estamos diciendo cuál es el nombre de Dios, nos estamos refiriendo a la identidad. Porque ¿cuál es el nombre? No porque se llame Yahvé, o se llame Elohim, o se llame Shaddai, ¿verdad? O se llame El. No. Aquí entonces, cuando te está diciendo cuál es su nombre, te está diciendo cuáles son sus características, cuál es su identidad, cuál es su manifestación. El nombre siempre identifica a la persona. El nombre de Dios lo identifica también, justamente como el que entrega, el que regala, el que cuida, el que sostiene, el que nos fortalece, en fin, todo lo que ustedes encuentran y miran y vean que es la acción de Dios en la vida de cada hombre, de cada uno de nosotros, de cada comunidad. Y por eso Él dice, si me presento ante los israelitas, les digo, ellos me preguntarán cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y ahí veremos después enseguida, yo soy el que soy. Qué linda esta respuesta de Dios. Yo soy el que soy, está contigo. Jesús, que ha nacido en este 25 de diciembre, es el yo soy el que soy. Yahvé en medio de nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe.
Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Yo te pido, yo te pido, yo te pido, yo te pido, Anita. Hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yara Ñe'e. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yara Ñe'e. En su homilía en Casa Santa Marta, el Papa reflexionó sobre el diálogo en el que un arcángel anunció el plan de Dios a María. Dijo que cambió el destino de la humanidad. È il momento che tutto cambia, tutto, dalla radice. E liturgicamente oggi è il giorno della radice. L'antifona che oggi marca il senso è la radice di Jesse, dalla quale nascerà un germoglio, questo. Dio si abbassa, Dio entra nella storia e lo fa al suo stile originale, una sorpresa. El Papa concluyó leyendo de nuevo el pasaje del Evangelio de la Anunciación. Pidió a los cristianos que reflexionen sobre su profundo significado. Quienes asistieron a la última audiencia general no se olvidaron de que el lunes fue el cumpleaños de Francisco. Por eso se pudo escuchar alguna que otra felicitación mientras el Papa pasó entre la gente. Esta fue la última catequesis antes de la Navidad y el Papa recomendó preparar este periodo con una inquietante pregunta. La macchina pubblicitaria invita a scambiarsi regali sempre nuovi per farsi sorprese. Ma mi domando, è questa la festa che piace a Dio? El Papa explicó que en Navidad Dios desconcertó al mundo, no dio a los padres de Jesús comodidades. Es más, la familia se vio obligada a huir a Egipto. Por eso Francisco invitó a contemplar en silencio la primera Navidad. Natale è preferire la voce silenziosa di Dio ai frastuoni del consumismo. Questo è l'invito per Natale. Prenditi un po' di tempo. Vai davanti al presepe, stai in silenzio. El Papa dijo que contemplar la primera Navidad ayuda a descubrir cosas como esta, la capacidad de María y José para aceptar los continuos cambios de planes que Dios les puso en el camino. Recomendó imitar esta actitud de María y José. Ognuno di noi ha nascosta nel cuore la capacità di sorprendersi. Lasciamoci sorprendere
da Gesù in questo Natale. Grazie. No faltó música en la última audiencia general antes de la Navidad. En esta ocasión fueron los peregrinos venidos de Austria quienes dedicaron al Papa este canto al final de la audiencia. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Con tus compras en el mes de diciembre estarás participando del sorteo de fabulosos premios el día 5 de enero del 2019. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañé. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañé. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañé. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, volvemos con Ñande Yarañé. Estamos en este 25 de diciembre en que celebramos la Navidad. Esta noche o anoche era Nochebuena y hoy ya es Navidad. Dios mismo se ha encarnado, Dios se hizo parte de nuestra historia. Este niño tan indefenso, tan frágil que ha nacido, quiere seguir viviendo y seguirá viviendo nuestra vida y nuestro corazón en la medida en que nosotros se lo permitamos. Recordemos que la fragilidad de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, justamente esa fragilidad lo puede llevar a la muerte. Es decir, nosotros podemos muy enseguida olvidarnos de nuevo de Dios. Ese niño que ha nacido lo podemos matar de nuevo de nuestras vidas. Lo podemos hacer desaparecer de nuestras vidas. Podemos dejarlo totalmente de lado de nuestras vidas. Y bueno, por eso, queridos amigos, queridos hermanos, procuramos y nos ponemos en las manos de Dios, en las manos del Señor, para que podamos también entender bien lo que significa para cada uno de nosotros, para nuestras familias, para nuestra sociedad, esta Navidad. Nosotros estábamos mirando esta revelación que es tan importante del nombre divino. A través de una celebración como la Navidad se entiende mucho mejor lo que es la revelación del nombre divino. ¿Quién es Dios?
quién es este niño que ha nacido en el portal de Belén y qué promesas de liberación nos está trayendo entonces Dios, el Señor. Y así seguimos entonces del versículo 14 en que decíamos, yo soy el que soy. Tú hablarás así a los israelitas, yo soy, me envió a ustedes. Y dijo además, tú hablarás así a los israelitas, el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, es el que me envía. Este es mi nombre para siempre y así seré invocado en todos los tiempos futuros. Qué lindo también esto entonces, ¿verdad? Cómo se nos presenta. Recordemos, queridos amigos, queridos hermanos, el nombre propio de Dios, de Israel, que las versiones más antiguas de la Biblia, siguiendo una costumbre judía, sugieren y sustituyen por el Señor, el Kyrios es sustituido entonces. Sustituye a Yahvé, ¿verdad? Al verbo que nosotros entendemos, el verbo estar, yo soy el que soy. Este nombre es explicado con la enigmática frase del yo soy el que soy. El sentido de esta frase se aclara si se tiene en cuenta que en este texto el verbo debe ser no debe ser simplemente existir, estar presente de una manera activa. Yahvé es entonces el Dios que está con Moisés para librar a los israelitas de la esclavitud y que estará con su pueblo para manifestarle su poder, su amor y su fidelidad. A través de la gesta salvífica del Éxodo y de sus intervenciones sucesivas en la historia. Por eso, algunos prefieren la traducción yo soy el que seré, acerca del nombre, no Yahvé, yo soy el que soy. Y bueno, esto es entonces lo que estamos encontrando aquí, estamos reflexionando en este día también de la Navidad, cómo el Señor se nos presenta, cómo el Señor se nos revela. Este niño que nace en el portal de Belén también cómo hoy se nos revela, cómo se nos da a conocer. Una de las frases que nos dice, ¿verdad? En el capítulo 3, versículo 14, yo soy el que soy. Es el Dios eterno, es el Dios pasado, presente y futuro. Yo soy el que soy. Luego añadió, tú hablarás así a los israelitas. Yo soy me envió a ustedes. Yo soy me envió a ustedes. Entonces, Ojoma e israelita cueran diema. Allí, y Faraón y todo su séquito. Y dijo además, tú hablarás así a los israelitas. El Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de los Jacob, es el que me envía. Este es mi nombre para siempre y seré invocado en todos los tiempos futuros. Ve a reunir a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo los he visitado y he visto cómo los maltrataban los egipcios. Por eso, decididamente, yo he decidido librarlos de la opresión que sufren en Egipto para llevarlos al país de los cananeos, los hititas, los amorreos, los pericitas, los hivitas y los jebuseos, a una tierra que emana leche y miel. Entonces aquí, vamos a hacer, Dios hace, pero también nosotros tenemos que hacer, también nosotros tenemos que ponernos las pilas. Ellos te escucharán y tú irás a presentarte ante el rey de Egipto, junto con los ancianos de Israel, y le dirás, el Señor, el Dios de los hebreos, vino a nuestro encuentro y ahora realizamos una marcha de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Sé que el rey de Egipto no los dejará partir, si no es obligado por la fuerza, pero yo extenderé mi mano y castigaré a Egipto con toda clase de prodigios. Así él los dejará partir y haré que este
pueblo se gane el favor de los egipcios, de manera que cuando ustedes salgan, no vayan con las manos vacías. Por eso, cada mujer pedirá a su vecina y a la que se hospeda en la casa objetos de plata y oro y también vestidos, y se los pondrán a sus hijos e hijas. Así despojarán a los egipcios. Y bueno, aquí entonces una vez más, ¿verdad? Además de la revelación del nombre divino, esta promesa de liberación. Lo importante aquí, por ejemplo, cuando está diciendo, los ancianos de Israel acompañarán a Moisés en sus conversaciones con el faraón. Él los convocará junto con su hermano Aarón. Entonces todo esto indica e implica que no es simplemente algo personal, sino que aquí hay también algo del cajal, de la comunidad, que nos hace entender la responsabilidad de llevar adelante una iglesia, de llevar adelante una comunidad. Sé que el rey de Egipto no los dejará partir, sino es obligado por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y castigaré a Egipto con toda clase de prodigios. Así él los dejará partir y haré que este punto se gane el favor de los egipcios. Y bueno, así entonces, queridos amigos, estamos hoy concluyendo nuestro programa Ñande Yarañé. Les deseamos una vez más feliz Navidad, que el Señor les bendiga copiosamente, que encuentren esa felicidad, esa paz con el nacimiento de Jesús, porque Jesús hoy está en tu corazón, está en tu vida. Y la bendición del Señor Todopoderoso, de este niño Jesús que ha nacido en el portal de Belén, descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por